tardes o muy buenas noches a la hora que nos escuche. ¿Cómo están? Alejandro Huitrón, América López. Hoy vamos a hablar acerca de la consulta de revocación de mandato para la presidenta Claudia Sheinbaum, que se movió. Originalmente iba a ser en 2028 y ahora decidieron que sea en 2020. Bueno, está en proceso, pues, está en proceso. Sí, presentaron, ¿no? una iniciativa. Una iniciativa, sí. Recordemos que ese oprobio de práctica democrática también la hay en Venezuela, Bolivia, Ecuador y hay en algunos países de Europa, en Reino Unido, en Alemania, pero es de una forma muy diferente a como están planteando que se haga aquí por el Parlamento. Y esta práctica comenzó aquí hace 3 años. Recordamos que en 2022, exacto, el presidente en turno decidió utilizar esa herramienta para 2 cosas. Una, tentar para una posible reelección. Sí, me acuerdo. Y obviamente para desperdiciar millones y millones de pesos de los contribuyentes. Sí. Porque recordemos que aquí el dinero es lo que sobra y los medicamentos se compran con amor al pueblo y los baches se tapan con su supuesta honradez. Bienestar. Pero de casi 93 millones de adultos registrados en el padrón electoral, ni siquiera el 18% de esos ciudadanos votó. No legitimamos esa farsa. Yo no voté, no sé si ustedes hayan votado, pero yo dije, no es algo ni siquiera que se deba considerar. Y ni siquiera habíamos salido de la crisis del COVID. Faltaban recursos, todavía en los hospitales ya no era como a mediados de 2020, pero todavía no salíamos de esa crisis sanitaria, pero el gobierno ya estaba atendiendo esas nimiedades. Y ahora Morena, específicamente el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, que es el vicecoordinador del grupo parlamentario, propuso que esta consulta de revocación de mandato presidencial sea el mismo día que las elecciones intermedias de 2027, con la excusa de economizar, de gastar lo de 2 elecciones en una sola, porque ya vieron que el dinero no sobra y se acaba cuando lo despilfarras. Pero América, cuéntanos un poquito más al respecto. Sí, bueno, tenemos que hablar de esta modificación que quiere hacer Morena en la Cámara de Diputados, porque dicen, como bien dijiste, uno de los objetivos supuestamente es unificar los calendarios, ahorro de recursos, aumentar la participación ciudadana, pero aquí en el atole ya sabemos que no compramos atole con el dedo, así que vamos a hablar de la maña detrás de esta jugada. Chan. Y ahí les va. Actualmente, como bien dijiste, quien puso esta medida fue López Obrador. En la Constitución se establece que la revocación de mandato se debe realizar a los 3 años de gestión. Es decir, que si Claudia Sheinbaum entró al poder en octubre del año pasado, la solicitud tendría que comenzar a partir de octubre de 2027 y nosotros estaríamos votando por ahí de abril de 2028. Pues ahora Morena quiere mover esta fecha al primer domingo de 2027, que sería el 6 de junio, para que se realice en una sola jornada junto a 500 diputados, 17 gubernaturas, miles de ayuntamientos y 31 congresos locales. Estamos hablando que en algunos estados las personas recibirían alrededor de más de 10 papeletas para votar. O sea, imagínense, si hubo un relajo en las elecciones pasadas, imagínense ahora lo que se viene. Sí, claro, o sea, la gente no va a tener genuinamente conciencia de por quién están votando y por eso. Claro. A la presidenta, porque es su imagen. Sí. Y ustedes que nos escuchan se preguntarán, bueno, pero ¿cuál es la maña, no? O sea, tienen como buenas intenciones, entre comillas. Pues ahí les va. Si la revocación de mandato coincide con las elecciones intermedias de 2027,
El voto va a dejar de ser de diputados y gubernaturas y se va a convertir automáticamente alrededor de la figura presidencial que tiene Claudia Sheinbaum. Es decir, que esto generaría un efecto de arrastre de votos inevitablemente. Si la presidenta, que tiene ahorita todavía una alta aprobación en la población, el electorado básicamente le va a dar un voto a favor del partido para que nuevamente domine el Congreso y los gobiernos estatales. Esa es la verdadera intención de Alfonso Ramírez Cuéllar. Y básicamente es un as bajo la manga, porque sabemos que en este año el partido de Morena se ha visto envuelto en demasiadas polémicas. Ahí tenemos a Dan Augusto con la barredora, el rey del huachicol, a Fernández Noroña con sus viajes privados y su casa de 12 millones de pesos, a Andy López Beltrán en sus vacaciones lujosas y a un montón de diputados también. O sea, tenemos una cantidad de polémicas impresionantes en el partido de Morena. Y ahora lo que quieren es buscar la influencia y la aprobación de Claudia Sheinbaum para arrastrar esos votos y que otra vez domine el partido. ¿Tú crees que va a continuar con esa aprobación? Porque en lo que va del año, lleva, bueno, mejor dicho, en lo que va de su sexenio, tiene, como tú dices, buena aprobación, alta aprobación, pero tiene un mal desempeño. Claro. Entonces, ¿creen que en algún momento se una ese bajo desempeño con una baja aprobación o que siga siendo completamente inversamente proporcional? Pues justo esta reforma que fue presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar allá en septiembre, el 18 de septiembre, si no me equivoco, busca hacer concurrentes, como bien señaló Amparo, la revocación de mandato, una consulta popular y las elecciones intermedias por las que se eligen a diputados y senadores, ¿no? ¿Qué significa esto? Y ahora vámonos con las imágenes. Les voy a poner aquí un cuadro comparativo en el que hay dos columnas. En la primera, como bien señala América, está el texto vigente, lo que dice la ley actualmente. Y ahí señala, se tiene que hacer la revocación de mandato en el primer domingo de agosto. Esto quiere decir que se hace después de las elecciones. Es un ejercicio diferente, por el que se vota si estás de acuerdo o no con que siga la presidenta o el presidente en turno. Bien. Entonces lo que hace este cuate es proponer al Congreso de la Unión lo siguiente, que se mueva al primer domingo de junio y coincide con la elección de diputados y senadores. Entonces tienes aquí el texto y la propuesta. Y vamos a leer específicamente la propuesta para la gente que está ahí en casita. Dice lo siguiente, tal cual, se los voy a leer. Que se lleve a cabo la consulta de revocación de mandato el mismo día y durante la jornada electoral correspondiente a las elecciones ordinarias intermedias para elegir a diputados y senadores del Congreso de la Unión. Eso es lo que propuso este carnal, eso es lo que dice la ley y eso es lo que busca. En efecto, como bien señala América López, hay cosas detrás, pero voy a regresar con esas cosas detrás después de esta breve intervención de Amparo Castañeda con algunos ejemplos internacionales. Mira, por ejemplo, en Alemania esto se lleva a cabo, pero no es como aquí en México. Es a través de un parlamento que decide si el canciller se ha desempeñado bien, si no hay alguna crisis que amerite que sea retirado de funciones, pero es un parlamento. En Reino Unido también. El primer ministro no está sujeto a una votación de la población que lo retiren. Es un parlamento que hace una votación interna. ¿Cuándo se ha hecho esto? Pues en realidad están abusando de una aprobación muy alta porque saben que muy difícilmente les va a salir el tiro por la culata. Hubo un referendo en 2004 en Venezuela donde le preguntaron a la gente si querían que siguiera Hugo Chávez. Esto fue después del golpe de Estado, que solamente duró 2 días, fuera Chávez, y la oposición impulsó este referendo para que siguiera Chávez o se fuera. Y la mayoría de la gente votó que no. Hay algunos organismos que acusan que hubo fraude en ese referendo, en esa votación,
Y hay otros que dicen que no, que fue legítima, que fue libre y que fue justa. Pero aquí algo que me preocupa mucho es como ya lo mencionaste, Ame, que seguramente se van a colgar de la imagen presidencial, sobre todo por la hegemonía partidista, no por desempeño gubernamental, Claro. ni de presidencia, ni de ningún gobierno en específico estatal donde esté Morena, pero simplemente por la hegemonía partidista de Morena y porque lo asocien, porque ya sabemos que cuando hay algún desastre natural, ¿cómo llega todo marcado? Se lo regaló el gobierno. Las tarjetas del bienestar, ¿cómo llega? Este dinero te lo está dando el gobierno, no te lo está dando el gobierno. Lo están etiquetando, le están arrebatando a los contribuyentes y le están quitándote dinero de lo que podría irse a un buen estado del metro, un buen estado de las calles, un buen estado de simplemente el alumbrado público, todas esas cosas que sabe, la seguridad, por supuesto, lo están etiquetando y están haciendo mal uso del escudo de un partido y la posibilidad de ponerlo en las boletas, eso es algo muy preocupante, porque también sabemos que en caso de haber resultado durante la votación, el referendo en 2022, donde se le condicionó a muchas personas la continuidad de los apoyos sociales, sabemos que esa gente obviamente estaba condicionada para votar y votar porque siguiera el presidente. Pero si hipotéticamente hubiera participado más gente y el resultado hubiera sido, sí, vamos a revocarle el mandato presidencial, genuinamente se hubieran retirado. O sea, yo creo que están aprovechando esa En aprobación. duda, ¿no? En duda. Sí, no, o sea, la verdad es que esto que estamos viendo en este momento no es nuevo. Esto mismo de querer cambiar la Constitución, lo querían aplicar en el pasado, cuando fue en 2022, lo de la revocación de mandato. Querían hacerlo en el 2021, pero ahí todavía Morena no tenía la mayoría absoluta, entonces pues no consiguió que se pudiera cambiar la fecha. Y la oposición desde ahí acusó que permitir que la imagen presidencial interfiriera en las elecciones, pues era básicamente arrastrar los votos, o sea, era algo que no podían permitir. Y ahora, uno de los elementos que usan mucho y que están defendiendo incluso hoy en la mañanera, dijeron esto, que el principal objetivo era ahorrar dinero, porque estos procesos pues gastan mucho dinero. Pero lo cierto es que esa austeridad que ha tenido el partido de Morena con, por ejemplo, el INE, solo se ha traducido en una escasez presupuestaria para estos comicios. Por ejemplo, el de los jueces. ¿Qué pasó ahí? No hubieron suficientes casillas, la gente no sabía cómo votar. Todo esto porque no tuvo los recursos necesarios para realmente hacer una elección como se tenía que hacer. O sea, básicamente el INE tuvo que hacer maromas para sacarlo y obviamente esa elección estuvo amañada con los acordeones. Pero sí pudieron, justo es lo que te iba a Ajá. decir, sí pudieron imprimir los acordeones. Para eso sí hubo suficiente presupuesto. Y déjame decirte que fue una lanísima, porque no imprimieron 100 hojitas, imprimieron con ganas a nivel nacional. Entonces, yo lo que pregunto a ustedes y también a quienes nos escuchan, si Morena realmente quisiera ahorrar en estos comicios, ¿por qué no ahorran también por qué se subieron el salario, por ejemplo, ahí en el Congreso? Acuérdate que no, No, pues sabían, es que es otra cosa. ellos no sabían. Como Federico Rocío Nale. no Ayer lo sabía dijo que Nale. subió. Ay, ¿a poco me subieron Ajá. 15,000 pesos? 2 veces el salario mínimo de un trabajador. El estado de Veracruz está devastado por las inundaciones. Hay gente que no encuentran todavía sus cuerpos, desgraciadamente. Álamo huele a muerto, pero la gobernadora se subió el sueldo sin saberlo. Bueno, Sin saberlo. Pobrecita, ¿no? obligaron. Ojalá me pasara. Que yo no supiera y de repente ya. Y por el ligero Grata desbordamiento del río Cazones, ¿no? ¡Qué desfachatez!
Oigan, esto no es algo nuevo. Andrés Manuel López Obrador, el mismísimo, lo intentó hacer por allá de 2022. Y vámonos con el video. Con la reforma que vamos a presentar, con la reforma electoral, se van a considerar algunos aspectos, ¿no?, para facilitar el que pueda ser vinculatoria. Ahora bien, yo venía en el taxi para acá y dije, ¿cómo le doy lectura a esta cosa? Porque está medio complicado. Y lo primero que me di cuenta es que hay varias lecturas. De entre ellas voy a sacar dos. La primera, procedimental. Como buen neoliberal, que fue Andrés Manuel López Obrador, aunque digan que no, para muchas cosas sí fue neoliberal, se habla de eficacia y eficiencia, ¿no? Hay que hacerlo más barato y que coincida con el desmadrito que hace el INE cada que hay elecciones. Jalo. Muy bien. Yo creo que hay poca gente que diría, no, hay que hacerlo en otra ocasión para que voten, ¿no? Ahí en febrero. Eso no creo que nadie lo piense. Y la otra tiene un carácter más político y aquí está lo que creo que podría servir a fortalecer y robustecer el argumento de América López, que es una lectura política. ¿Y en qué consiste esa lectura política? Me di a la tarea, aquí con mis compañeros de investigación, de buscar quién vota esas cosas. Esas convocatorias que se avienta Morena cada que se les da su rechingada gana. Y me di cuenta de lo siguiente, déjenme les pongo aquí también una gráfica. Cuando se votó la elección de 2018, pues hubo un 63.4% de participación. Para Morena y sus aliados, encabezados por Andrés Manuel López Obrador, pues un 53% votaron por esa gente, ¿no? La mitad del padrón electoral. Cuando fue la consulta del Naim en 2018, votó el 1%. 69% de ese 1% votó por cancelar el Naim. Convocatoria de Morena para que salieran la gente a participar. Expresidentes 2021, votó el 7.1% del padrón electoral. Entonces ya estamos viendo 1%, 7%. Está medio bastardo, si se dan cuenta, en comparación con su 63% cuando hay elecciones federales. Seguimos, elecciones intermedias, que son donde quieren meter la revocación de mandato. 52.6%, de los cuales, de todo eso que votó, solo el 39% fue para Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y, pues no sé si todavía existía, el deleznable Partido de Encuentro Social, pero bueno, seguimos. La revocación de mandato, el ejercicio del que habló América López, solo votó el 17%. La de presidente, ahorita con Claudia Sheinbaum como ganadora, votó el 61%. Y la elección judicial, la deleznable elección judicial donde hubo acordeones y muchas cosas que no sé por qué razón permitió la autoridad, pero bueno, 13%. Entonces tienes elecciones convocadas por estos cabrones donde hubo participación del 1%, donde hubo participación del 7%, donde hubo participación del 17% y donde hubo participación del 13%. En el mejor de los casos votó el 17% de la población. Casi nada. Entonces, creo que esa es la razón detrás de esta propuesta, de esta iniciativa de Alfonso Ramírez Cueva. Que alguien vote esas chingaderas. Ahora, si a mí me preguntan, y yo creo que muchos de ustedes coincidirán, ¿no podían gastarse el dinero en otra cosa? Ya lo dijo Amparo, está hecho calabaza Veracruz. ¿No podían haber invertido algo en reparar ese estado de la República? Y nos concentramos en Veracruz, pero está Puebla, Querétaro, Sinaloa, también está Tabasco. Todos estamos de la chingada. ¿Necesitábamos más democracia? Yo pienso que no. Pudimos haber destinado mucho de ese varo a hacer otras cosas. Pero estamos llegando al final del episodio, ¿verdad, Amparo Castañeda? Eso es correcto. Y nos vamos ahora con el sorbito de atole del día. Vamos a llegar a nuestras conclusiones. Pues yo estoy de acuerdo contigo, Alejandro. No necesitábamos más democracia porque la democracia ya está erosionada. Ya no pueden hacer más teatro de esta democracia. Pero, a ver, América, dinos, ¿con qué te quedas hoy? Pues en resumen, esta maña, como ya explicamos que quiere hacer Morena, no es democracia, no es una mejora para la población,
Es una trampa política que, como ya dijimos, busca presidencializar las elecciones de 2027 y asegurar otra vez el control del Congreso, que nuevamente va a terminar en las modificaciones de la Constitución que quieran hacer y deshacer del país lo que quieran. Entonces, lo mejor que podemos hacer es que no nos den a tole con el dedo y realmente cuestionarnos qué busca realmente Morena, y es seguir en el poder, es todo. Es consolidar el poder que tiene y blindarse aún más. Si ya lo hicieron con las instituciones, es aún más fortalecido ese poder. Alejandro. Yo me quedaría como reflexión final, mi sorbito de atole ya para despedirnos de este bonito episodio. Una frase que se le atribuye a Immanuel Kant, que ya tiene rato que no lo citaba aquí en el Atole Podcast, que tiene que ver con que tengamos el atrevimiento, la osadía, el valor de utilizar nuestra propia razón. No nos crean a nosotros si quieren. Me encantaría que no lo hicieras. Que fueras tú a revisarlo. Donde quieras, ¿eh? Y estoy seguro que vas a llegar a los mismos lugares que nosotros. Porque venimos del mismo lado. Todos somos aquí bandita que agarró el metro para llegar. O agarró el taxi. Usamos el transporte público, que es un temazo que hay que sacar. Está hecho cagada el transporte público, por cierto, pero bueno. Tengan el valor de usar su propia razón. Por favor. No seamos borregos. Y todos hemos sido borregos. Y ahí cierro mi episodio. Pues a mí me preocupa muchísimo que se destine tanto recurso a la revocación de mandato, como ya dicen, supuestamente lo quieren economizar, pero estoy completamente de acuerdo contigo, América. Es solamente politizar y utilizar la imagen presidencial, colgarse de esa aprobación que tiene y de esa hegemonía partidista para que pues se consolide aún más el poder político. Pero desgraciadamente aquí en México, a pesar que están metiendo impuestos por todos lados, ya se dieron cuenta que se les está acabando el dinero, porque si ni siquiera fomentan que haya inversión privada, no apoyan a las pequeñas y medianas empresas, no hacen nada por incentivar la inversión, el trabajo, crear empleos, aumentar el capital, obviamente llega un momento en que la gallina de los huevos de oro se te muere de hambre. Entonces sí se me hace muy preocupante que, estando el país en el estado deplorable en cuanto a materia de seguridad, de salud, de, bueno, simplemente los desastres naturales que ocurrieron este año y desastres desde hace 2 años que no se terminan de recuperar, y que eso obviamente afecta en el empleo, en la calidad de vida de todas las personas que viven en esas ciudades, deciden que esto es más importante y a esto le prestan más atención. Pero bueno, el día de hoy eso es todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una edición más de El Atole, una producción original de Fuerza Informativa Azteca Podcast. Recuerden que pueden escucharnos en su plataforma de streaming favorita y en todas las redes sociales de Fuerza Informativa Azteca. Y déjenos sus comentarios, de verdad que sí nos metemos a leerlos, sobre todo ahí en YouTube. Pónganos ahí sus preguntas también, ¿cómo no? Hay que debatir. Cuídense mucho. Los amamos. Adiós. Adiós. Bye bye. Chao.